Hola a todos, vamos a trabajar con la unidad 2, que se trata de funciones, y vamos a abordar el primer problema que trata de la presión sistólica. Para ponerlos un poquito más en tema, les recuerdo que en esta unidad veremos funciones y en la primera clase comenzaremos con el registro gráfico, es decir, trataremos de entender cómo leer e interpretar un gráfico nos puede ayudar a responder preguntas sobre una situación reflejada por una función. Bueno, comencemos. Bueno, el primer problema está basado en un problema que aparece ya en el libro con el que trabajamos en esta materia, pero en formato de cuestionario. Bueno, vamos a leer un enunciado que dice: como parte de un control para analizar la eficacia de un tratamiento, a un paciente hospitalario que sufre hipertensión se le realizan mediciones de presión arterial cada 15 minutos. Las mediciones obtenidas de la presión sistólica o alta se indican en el siguiente gráfico. Bueno, en primer lugar, les voy a contar que nosotros acá tenemos un gráfico que está asentado sobre los ejes, eje vertical, donde indicamos la presión arterial sistólica, o sea, los valores de la presión. Esta escala va de 2 en 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y entre 0 y 2, entre cada dos unidades, hay una distancia de aproximadamente 4 cuadraditos. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora si miramos el eje horizontal o el eje X, o el eje de las abscisas, tenemos el tiempo representado en horas. Y entre las horas hay una separación de una unidad. ¿Sí? Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y una unidad viene representada por 4 rectangulitos. ¿Está bien? O sea que cada rectangulito equivaldría a 15 minutos. Hagan bien las cuentas y piensen que en una hora, si la repartimos en 4, cada cuarto tiene 15 minutos. ¿Está bien? Bueno, fíjense que si se mide cada 15 minutos, tenemos que acá a las 0 horas la presión era de 16, a las 0 y cuarto era de aproximadamente 15, y así podemos ver para cada 15 minutos el valor de la presión. Obviamente que esta medición no fue continua, por lo pronto nosotros lo que podemos tener es puntitos, es por eso que no tenemos una curva como uno imagina siempre las funciones, ¿no? Bueno, a partir de este registro vamos a intentar responder las siguientes preguntas. Nos dice: ¿entre qué valores osciló su presión entre el periodo en que fue controlada? Fíjense que si hay momentos en que yo no sé cómo fue el valor de la presión, yo no puedo decir entre qué valores osciló. ¿Se entiende? O sea, si yo sé que hay momentos en que no se midió la presión, entonces difícilmente pueda responder esto. Entonces, como respuesta a esto, vamos a decir que no se puede determinar, no se puede saber. Porque quizás en los momentos donde no se midió, se alcanzó una presión mucho más alta que esta que está acá, por ejemplo, o más baja que esta que está acá. ¿Sí? Así que por lo pronto no podemos ver o saber cuál fue la máxima y la mínima. En todo el control de las que anotó, sí uno puede trabajar. De las que fueron registradas en este gráfico, sí. Vamos con la siguiente, que nos dice cuál fue el valor máximo registrado. Entonces, uno dice, hay que mirar el punto que esté más alto. Y el puntito más alto es este de acá, ¿no? Este de acá arriba. Así como está, sé que es el más alto, pero para saber la presión, ¿cómo hago? Voy a borrar ese. ¿Cómo hago yo para saber el valor de la presión? Bueno, la idea sería trazar
como una recta horizontal. Yo, a ver, no sé si... O sea, tratar de agarrar, fijarme en este punto, en el más alto, voy a marcar acá con el láser, y proyectar sobre el eje vertical, ¿sí? O sea, considere y proyectar sobre el eje vertical. Fíjense que acá la presión va a rondar entre 16 y 18. No va a llegar a 18, pero va a estar parecido a 18. Voy a agrandar un poquito el gráfico, así podemos ver con mayor claridad. Vamos a correr un poquito esto por acá, para que se pueda apreciar de manera más clara los valores de la presión. Yo creo que hasta ahí anda, ¿no? Bueno, entonces, la idea sería, para determinar el mayor valor de la presión, proyectar, a ver si me deja, el punto más alto sobre el eje Y. Bueno, chuequísimo. Pero, a ver, fíjense que no va a ser 17, porque el 17 está acá como en el medio. Voy a cambiar acá de color. Entonces, acá está 17. Pero la línea celeste llega a un valor entre 17 y 18, justo en la mitad. O sea que lo que está en celeste es 17,5 de presión. O sea que el máximo valor registrado fue de 17,5. ¿Está bien? Bueno, vamos a borrar esto de acá para que nos quede libre. Podamos contestar las otras. Me dicen, ¿cuál fue el mínimo valor registrado? Entonces, así como para el máximo miré lo más alto, para el mínimo voy a mirar lo más bajo. Entonces, uno se arriesgaría a decir, bueno, entonces hay que prestarle atención a este puntito que está acá, que es el más bajo. Bueno, lo mismo, trazo una horizontal desde ese punto hasta el eje Y, eso se llama proyectar sobre el eje vertical, y llegamos a que es 12 la presión mínima. Entonces acá ponemos 12. ¿Está bien? Bueno, vamos con la otra pregunta. Nos dicen, ¿puede asegurarse que durante las 6 horas de control los valores indicados en el ítem anterior son los mayores y menores que haya alcanzado el paciente? ¿Se puede afirmar? ¿O puede asegurarse? ¿Sí o no? Y la verdad que no. A ver, porque uno ¿qué estaría tentado a hacer? A decir sí, que el 12 es el mínimo y que el máximo es en 17,5. ¿No? Entonces, bueno, no va a pasar eso porque hay baches. Ya en el principio dijimos que hay momentos donde no se mide la presión, entonces se pudo haber disparado hacia arriba o hacia abajo. Así que por lo pronto no podemos decir más nada. Entonces esto es falso. ¿Sí? A ver dónde estoy escribiendo. Vamos a anotar esta respuesta. Entonces esto es falso. ¿Está bien? Y luego nosotros teníamos en otra de las actividades unas preguntas referidas a este problema. En la primera actividad optativa teníamos lo siguiente. Vamos a pasar de hoja. Acá, vamos a borrar esta anotación de acá para que no nos moleste. Y tenemos lo siguiente. Nos dicen, en el problema 1, voy a señalar acá con el láser a ver si me deja. Acá, estamos en estas preguntas de acá. ¿En qué momento el paciente registró una presión de 15,5? Entonces, para saber eso, me tengo que posicionar en 15,5, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ver si puedo agrandar un poquito más el gráfico otra vez. Así se ve. ¿Sí?
Entonces, vamos a agrandar de acá. Y de acá también, un poquito vamos a estirar. Y queremos posicionarnos en 15,5. Entonces, yo en donde se representa el valor de la presión, se representa en el eje vertical. Y me voy a posicionar el valor 15,5. Entre 14 y 16 hay 4 cuadraditos. O sea que acá, a distancia 2, está el 15. El 15,5 va a estar más arriba. Entonces, uno diría, de lo registrado, ¿cuántas veces alcanzo el valor 15,5? ¿Cuántos puntitos toca esa recta? Y esa recta toca 2 puntitos, ¿no? Entonces va a haber 2 momentos para los cuales uno llega a esa presión. Acá la pregunta igual no es cuántas veces, sino nos están preguntando en qué momentos. Entonces yo tengo que dar una hora, ¿sí? Para el primer puntito, fíjense que el que está acá, lo que voy a hacer es proyectar sobre el eje horizontal para que me diga en qué momento exactamente se alcanzó esa temperatura. Entonces lo que uno hace es tirar esta recta así y ve hasta dónde. Eso es proyectar sobre el eje horizontal, digamos. Entonces, uno va a decir, ok, más o menos, no sé, entre 0 y la 1, pero está un cuadradito, 0,25, otro cuadradito, 0,30, otro cuadradito, este es el 0,45. O sea que en esa hora uno alcanzó la presión de 15,5. En ese registro. Bueno, ahora veamos para este otro puntito en qué momento se alcanzó esta presión. Y uno anota acá y dice, fue entre las 2 y las 3. Bueno, esto es 2:15, 2:30, fue a las 2:45. Entonces, respuesta, uno va a decir, voy a escribir en blanco mejor, dice, ¿en qué momento el paciente registró una presión de 15,5? Registró una presión de 15,5 a las 0,45 y a las 2:45 horas. ¿Sí? Bueno, y nos dicen, ¿podemos afirmar que la presión del paciente en algún momento fue de 17? ¿Por qué? Bueno, uno diría, con el mismo argumento puedo tirar una recta, perdón, en el valor 17. Voy a anotar el 17, va a estar entre el 16 y 18. Voy a usar otro color para que se vea, vamos a usar un verde. Por acá va a estar el 17 y con el mismo argumento tiramos una recta vertical, horizontal, perdón. Y vemos que ningún puntito toca al valor 17. Entonces uno estaría tentado a decir, según lo registrado, no. Pero si una máquina midiera la presión constantemente, vamos a borrar todos los dibujos. Vamos a anotar acá el 17 otra vez. Si esto fuera continuo, si en vez de puntitos hubiera una curva, más o menos un gráfico aproximado puede ser este. Si ustedes unen los puntos puede ser que les quede otra cosa, ¿eh? O sea, a cada uno le va a tocar, depende cómo una los puntos. Uno puede hacer como, o sea, entre acá y acá podría haber hecho, no sé, esto. Yo lo voy a unir así. Lo que no quiere decir que el comportamiento de la presión sea exacto. Pero nosotros decimos, bueno, si pasó por 15,5 en algún momento y después valió 18 la presión, bueno, o 17,5, tuvo que haber pasado por 17. ¿Sí? Fíjense que si yo me planto acá en 17 y ahora sí voy a tirar una recta en otro color, así se ve. En el valor 17
sí, en algún momento tuvo que haber pasado, ¿no? Por el valor 17. En este, a ver si se ve, en este de acá, este puntito de acá, y en este de acá. ¿Sí? O sea que hay dos momentos, suponiendo que la curva fuera continua. Pero esto es como decir, si en algún momento de la presión, a ver, recuerden las preguntas anteriores. Si en algún momento la presión fue de 12, la mínima, ¿no? Eso fue la mínima. Y después la máxima fue de 17,5. En algún momento tuvo que haber pasado por 17, porque la presión es algo continuo, ¿sí? O sea, para llegar al 17,5 tuvo que haber pasado por el 17. Otra forma de verlo es decir, si yo estaba parada en este punto, que voy a señalar acá, y después paso a este de más arriba, de 17, en algún momento se tuvo que haber pasado por la línea rosa, digamos. O sea, para ir de este punto hasta acá, en algún momento la temperatura, no, la presión tuvo que haber pasado por 17. ¿Está bien? Bueno. Se los dejo para pensar, para que lo piensen, los reflexionen, porque yo les puedo contar cómo es, pero ustedes tienen que pensarlo por ustedes mismos, les tiene que hacer el clic, digamos, les tiene que caer la ficha. Bueno, me despido con este último problema y cualquier cosa saben que nos vemos en el campus o por cualquier medio de comunicación de los que están disponibles. Buena semana para todos.